El Señor les bendiga, muy buenas noches. Bienvenidos a nuestro culto virtual de hoy, sábado 1 de mayo de 2021. Damos gracias a Dios que hoy nos permite reunirnos a la distancia como hermanos para glorificar su nombre y para ser enseñados por Él. Los invito para que abramos nuestras Biblias y leamos en el Salmo 54. Vamos a leer en el libro de los Salmos, el Salmo 54. Dice Salmo 54: Oh Dios, sálvame por tu nombre y con tu poder defiéndeme. Oh Dios, oye mi oración, escucha las razones de mi boca, porque extraños se han levantado contra mí y hombres violentos buscan mi vida, no han puesto a Dios delante de sí. He aquí, Dios es el que me ayuda, el Señor está con los que sostienen mi vida. Él devolverá el mal a mis enemigos, córtalos por tu verdad. Voluntariamente sacrificaré a ti, alabaré tu nombre, oh Jehová, porque es bueno, porque Él me ha librado de toda angustia y mis ojos han visto la ruina de mis enemigos. Vayamos al Señor en oración. Padre amado, eres excelso por los siglos. Tuya es toda la honra, tuya es toda la alabanza, tuya es toda la adoración. Gracias por darnos este tiempo, un tiempo especial, un tiempo apartado para ti, un tiempo apartado con el fin de alabarte, de entonar a ti himnos de alabanza y de adoración, reconociendo que tú eres Dios, que eres soberano, que estás sentado en tu trono y que desde allí reinas con poder y con majestad. No hay otro como tú, no hay nadie como tú, Señor. Hoy tus hijos te adoramos, con alegría entonamos unánimes a ti, que eres quien nos sostiene, quien nos lleva de gloria en gloria, quien nos ha transformado y aún nos sigue transformando hasta el día en que por fin estemos contigo por la eternidad. Esperamos ese momento glorioso en el cual podamos verte cara a cara, y mientras ese momento glorioso llega, nos gozamos y alabamos tu nombre, oh Dios eterno. En Cristo Jesús. Amén y amén. Débil soy, tu fuerza es tal que me guardarás del mal. Satisfecho estoy, oh sí, al andar, oh Señor, junto a ti. A tu lado andar, Señor. Esta es mi oración. Cada día en tu amor, siempre guárdame, Salvador, en la prueba y dolor. Guíame, oh buen Señor, y al fin en tu mansión gozaré de tu comunión. A tu lado andar, Señor. Esa es mi oración. Cada día en tu amor, siempre guárdame,
Salvador. Cada día en tu amor, siempre guárdame, Salvador. Bueno, mis hermanos, ahora en este momento vamos al Señor en oración, a poner nuestras peticiones delante de Él para seguir descansando, para seguir confiando. Señor, te damos gracias en esta hora. Venimos delante de ti a presentar nuestras peticiones. Que seas tú, Señor Dios, como siempre, glorificándote, Señor, en gran manera. Pedimos, Señor, en esta hora, Señor, por conversión, Señor, por nuestros amigos, por nuestras familias, conocidos, Señor, para que seas tú, Señor, dándoles, Dios del cielo, la vida, Señor, para que crean tu palabra. Dios, también queremos orar, Señor, por salud, para que en medio de estas circunstancias y donde hoy, Señor, tanta enfermedad que hay, Señor, de las diversas enfermedades, Señor, seas tú, Señor, fortaleciéndonos y ayudándonos, Señor, a entender, Señor, a que aún en medio de la enfermedad, Señor, está tu divina y perfecta voluntad, Señor amado. Queremos, Señor, también del cielo orar, Señor, por las familias, Señor, para que sean fortalecidas siempre, Señor, para que las familias seamos unidas a ti, Señor, y que podamos entender que es por medio de tu palabra, Señor, que tú lo haces, Padre de la gloria, todos los días creyendo y confiando en ti, Señor, para que las relaciones sean fortalecidas todos los días de nuestras vidas, Señor. Queremos orar también por vida y por fortaleza espiritual, Señor, para que seas tú, Señor, ayudándonos en medio de que a veces podemos estar sintiendo, Señor, que nuestra fe va flaqueando, Señor, o que a veces, Dios, pretendemos, Señor, quedarnos estancados, Señor. Te pedimos, Señor, que nos ayudes, Señor, a seguir avanzando y a seguir creciendo, Señor, a seguir siendo fortalecidos por tu palabra, Señor. En esta hora, Señor, también queremos orar por empleo. Mira, Señor, Dios del cielo, que muchos de nuestros hermanos en la fe, conocidos, Señor, amigos, Señor, que hoy se encuentran sin empleo, Señor. Te pedimos, Señor, que si tú deseas, si tú quieres, Señor, y que sea tu bendita y perfecta voluntad, Señor, nos permitas, Señor, les permitas tener un empleo, Señor, para que puedan, Dios, llevar, Señor, el sostén a sus familias, Señor, y que ellos puedan, Señor amado, cumplir con sus obligaciones, Señor, de la gloria. También queremos en esta hora orar por situación económica, Señor, para que seas tú, Señor, ayudándoles, Señor. Y a los que tienen una estabilidad, Señor, económica, puedan, Señor, darle la sabiduría para que ellos puedan, Señor, ser sabios, Señor, en manejar los recursos que tú nos has dado, Señor amado, y que podamos compartir también con otros, Dios de la gloria. Queremos orar en esta hora por protección, para que seas tú, Señor, brindándonos la protección que requerimos, Señor, de muchas áreas de nuestras vidas, Padre de la gloria. Tanto, Señor, si es por muerte o, Señor, o por el tema, Señor, espiritual, Señor, ayúdanos y protégenos, Padre de la gloria, delante de ti, Señor. Y también, Dios, te queremos dar acción de gracias, Señor, por todo lo que recibimos de tu parte, Señor. Agradecidos estamos contigo, Dios de la gloria, por tantos beneficios que nos das, Señor. Te damos muchas gracias en esta hora. Gracias por escucharnos, Señor. No queremos, Dios, que sean cambiados tus propósitos, Señor, pero sí, Señor, queremos confiar y descansar en ti cuando ponemos nuestras peticiones delante de ti. Hemos orado en el nombre de Jesús para la gloria tuya. Amén y amén, Señor. En el principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. En el principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Pero ahora se está moviendo dentro de mi corazón. Pero ahora se está moviendo dentro de mi corazón.
por esas calles yo voy a caminar, calles de oro, mar de cristal. En el principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. En el principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Pero ahora se está moviendo dentro de mi corazón. Ay, pero ahora se está moviendo dentro de mi corazón. Oh Jerusalén, qué bonita eres, calles de oro, mar de cristal. Por esas calles yo voy a caminar, calles de oro, mar de cristal. Por esas calles yo voy a caminar, calles de oro, mar de cristal. Te ofrezco todo lo que soy. Aquí estoy. Un sacrificio quiero ser. Toma mi ser, mi vida la entrego a ti, porque tú eres mi Dios, eres digno de adoración, una ofrenda de amor seré para ti. Aquí estoy. Ofrezco todo lo que soy. Aquí estoy. Un sacrificio quiero ser. Toma mi ser, mi vida entrego a ti, porque tú eres mi Dios, eres digno de adoración, una ofrenda de amor seré para ti. Porque tú eres mi Dios, eres digno de adoración, una ofrenda de amor seré para ti. Para ti. Mis hermanos, a continuación seguimos con los anuncios. Recuerden, mis hermanos, que los anuncios no son para entretenernos,
sino que también tienen el mismo valor de importancia que todos los servicios de nuestro culto a nuestro Dios, para estar informados en los próximos días y así de esta forma seguir creciendo en el conocimiento de nuestro Señor y amado Jesucristo. Anuncios, Iglesia Cristiana de Villahermosa. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Segunda de Corintios 3:18. Iglesia Cristiana Villahermosa. Lectura de la palabra de Dios, capítulo por capítulo, de Génesis a Apocalipsis, todos los días a las 7 p.m. por nuestro canal de YouTube. Nueva vida en Cristo. Pasos básicos de la vida cristiana, todos los lunes 7:30 de la noche por nuestro canal de YouTube. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Salmo 34:19. Todos los martes 7:30 de la noche, un tema sobre la vida cristiana por nuestro canal de YouTube. Tiempo de ayuno y oración, jueves y sábados 9 a.m. a 12 meridiano. Ministerio a hijos y padres. Reunión para jóvenes y adolescentes. Jueves 6 de mayo a las 6 p.m. será de manera presencial, teniendo en cuenta las disposiciones gubernamentales. Recuerda escribirte previamente para asistir con Mateo Álvarez al número 310-410-2697. Escuela Bíblica Infantil. Las clases de la Escuela Bíblica Infantil se están programando de manera virtual en los siguientes horarios: miércoles 5 p.m., sábados 5 p.m., domingos 2 p.m., Deuteronomios 6, 1 al 3. Escuela para matrimonios. Próximo viernes 7 de mayo tendremos escuela para matrimonios por el canal de YouTube, en vivo a las 7:30 p.m. Recuerda tener disponible un dispositivo para comentar. Próximas reuniones de adoración y estudio bíblico. Domingo 10 a.m., 7 p.m. Serán de manera virtual por nuestro canal de YouTube. El culto del próximo miércoles 5 de mayo será de manera presencial a las 6 p.m. Recuerda escribirte previamente para asistir al culto presencial con el hermano Alejandro Vázquez. Al número 305-224-5305. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veáis que aquel día se acerca. Hebreos 10:25. ¿Hay algún enfermo entre vosotros? Comuníquese con nuestra hermana Aleida Espinosa al número de WhatsApp 301-356-1783 y deje sus datos para orar por usted. Santiago 5:14. Ministerio Social. La canasta familiar se entregará los miércoles mientras se mantenga este tipo de controles de toque de queda en la ciudad. Diezmos y ofrendas. Para diezmos y ofrendas, la Iglesia ha puesto a disposición de sus miembros la cuenta de ahorros Bancolombia 00 22 80 84 671. Mis hermanos, vamos a la palabra del Señor. Les invito para que abran la Biblia, que es la palabra del Señor, y me acompañen a leer la escritura en el Mateo, en el capítulo 12, y vamos a estar en los versículos de el 9 al 14. Mateo capítulo 12,
versículos 9 al 14. Dice la palabra del Señor: pasando de allí, vino a la sinagoga de ellos, y he aquí, había allí uno que tenía seca una mano, y preguntaron a Jesús para poder acusarle: ¿es lícito sanar en el día de reposo? Y él les dijo: ¿qué hombre habrá de vosotros que tenga una oveja, y si ésta cayere en un arroyo en un día de reposo, no le eche mano y la levante? Pues, ¿cuánto más vale un hombre que una oveja? Por consiguiente, es lícito hacer el bien en los días de reposo. Entonces dijo aquel hombre: extiende tu mano. Y él la extendió, y le fue restaurada sana como la otra. Y salidos los fariseos tuvieron consejo contra Jesús para destruirle. Vamos, hermanos, en oración en este momento. Padre, gracias te damos en esta hora, Señor, te glorificamos, te exaltamos, te damos todo el honor y todo el poder, Señor, reconociendo, Señor, tu poderío, reconociendo de que tú, Señor, en el día que tú desees obras tu bendita y perfecta voluntad, Señor, como pasó en la historia de este hombre que acabamos de leer, Señor. Tú eres aún el dueño, el amo, el Señor del día de reposo, Señor. Y en ti depositamos nuestra esperanza, porque tú eres todopoderoso, todo soberano, todo, Señor, en cuanto a tu poderío se refiere, sobrarían las palabras, Señor. Por eso, Señor, en esta hora también venimos delante de ti, Señor, a pedirte, Señor amado, que seas tú, Señor, aconsejándonos, Señor, en este momento de tu palabra, Señor, que nos disponemos, Señor, a escucharla, Señor. Te pido, Señor, que nos guarde, Señor, de retenerla y de no ponerla en práctica, Señor. La vida, Señor, de nuestro hermano que en el día de hoy tú has escogido, Señor, para la predicación de tu palabra, Señor. Para que seas tú, Señor, guardándole, Señor, de que no sean tus palabras, Señor, sino que sea tu palabra glorificada, Señor amado. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Y que sea tu palabra, Señor, glorificándote, Señor, porque solo tú eres poderoso, porque solo tú eres grande, solo tú eres digno, Señor, y tu majestuosidad, Señor, es grande y eterna, Señor amado. Por eso te pedimos en esta hora, Señor, que nos ayudes, Dios, a escuchar tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, para la gloria de tu nombre. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, hermanos. Vamos a seguir con este tema acerca de la segunda carta de Pablo a los Corintios, en el capítulo 3. Y específicamente estamos viendo lo que hemos tomado el título de este capítulo del versículo 18, que dice: por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. De ahí que hemos tomado el título de lo que Dios está haciendo en la vida de su iglesia, transformándolos de gloria en gloria. Vimos que el apóstol Pablo está contrastando el ministerio del antiguo pacto, la ley, con el ministerio del nuevo pacto, la gracia, y demostró la superioridad del ministerio del nuevo pacto por medio de unos contrastes. El primer contraste que nosotros vimos fue el de las tablas de piedra y los corazones humanos. El apóstol Pablo dice que la muestra de la superioridad del ministerio de la gracia es el cambio de las personas, las vidas que son transformadas.
Luego, en los versículos 4 al 6, nos muestra el contraste entre la muerte y la vida y cómo el ministerio del antiguo pacto de la ley es un ministerio de muerte, porque lo único que hace es mostrarle a las personas su condición miserable, que están condenados, están muertos frente a la ley. Mientras que el nuevo pacto, el ministerio del nuevo pacto, el ministerio de gracia, habla es de vida, la vida que hay por medio del Señor Jesucristo. Y obviamente el apóstol Pablo no está inventando una doctrina nueva, sino que es algo que él trae desde el libro de Jeremías o el libro de Ezequiel. Sabemos que el apóstol Pablo era un hombre muy estudioso, un hombre muy intelectual y espiritualmente hablando era egresado de una de las mejores universidades de la época. Pero él está diciendo, la letra no es suficiente, el antiguo pacto no es suficiente, se necesita el nuevo pacto, el pacto de gracia, el pacto por medio del cual las personas tienen vida por su unión con Cristo. Y dice los profetas Ezequiel y Jeremías que Dios haría un nuevo pacto, un pacto diferente del que hizo con los antepasados y tal cosa. Y este nuevo pacto está en Cristo Jesús. Luego, en los versículos 7 al 11 nos habla el apóstol Pablo acerca de la gloria pasajera versus la gloria cada vez mayor, que es la gloria de Cristo. Y las razones para respaldar esta afirmación, la primera fue la gloria del nuevo pacto significa vida espiritual, no muerte, versículos 7 al 8. La segunda afirmación es que la gloria del nuevo pacto significa justicia, no condenación, versículos 9 al 10. Y también estaba hablando el apóstol Pablo acerca de la otra afirmación, y es que la gloria del nuevo pacto es permanente, no es temporal, versículo 11. Así que mientras los judaizantes querían que los creyentes corintios volvieran a estar bajo la ley, mezclando los dos pactos, Pablo le dice, ¿por qué van a regresar a lo temporal? ¿Por qué van a desvanecerse de esa manera? Vivan la gloria del pacto de gracia, la cual es cada vez mayor. Pablo les recalca el ministerio del pacto de gracia y lo leímos en 2 Corintios capítulo 3 versículos 1 al 3, que dice: comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos, o tenemos necesidad como algunos de cartas de recomendación para vosotros o de recomendación a vosotros. Nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres, siendo manifiesto que sois carta de Cristo expedidas por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu de Dios, vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Que además trae vida, como están los versículos 4 al 6 de 2 de Corintios 3, y que incluye una gloria cada vez mayor, una gloria más creciente, versículos 7 al 11. El apóstol Pablo presenta un contraste final para demostrar la superioridad del ministerio de gracia del nuevo pacto, y están los versículos 12 al 18. Vayamos primero al Señor en oración y démosle gracias por lo que hoy nos va a enseñar Dios, el Espíritu Santo, por medio de su palabra. Dios, háblanos en el nombre de Jesús. Habla nuestras vidas, Señor. Necesitamos ser instruidos. Danos la capacidad de discernir mientras somos enseñados. Estar atentos, estar entendiendo, estar comprendiendo tu palabra, Señor. Lamentablemente muchos de nosotros, cuando venimos a tu palabra, venimos con un montón de prejuicios, de ideas de cómo debería ser, de qué se debería decir, de que yo creo que lo que significa es tal cosa y demás, y nos privamos de la bendición de poder estar atentos a tu palabra y ser enseñados. Guárdanos, Señor, y bendícenos. Y permítenos que mientras estudiamos este último contraste, que el apóstol Pablo trae a los hermanos en Corinto, para mostrarles
que el ministerio de la gracia, el del nuevo pacto, es superior, mucho más superior al ministerio del antiguo pacto. Que todos nosotros seamos ministrados por tu palabra, tocados por ella, para que en el crecimiento que obtengamos y en el conocimiento que obtengamos, Señor, no nos jactemos ni nos envanezcamos pensando cuán inteligentes somos, cuán brillantes somos, cuánto conocimiento tenemos ahora, sino que nos humillemos, Señor, y digamos: Dios, que bendita es tu palabra. Gracias por humillarme, gracias por llevarme a la obediencia y gracias por permitirme saber más para enseñar a mis hermanos y ser un instrumento de la gracia en tus manos para otros. Bendito seas, Dios. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Bien, versículos 12 al 18 es el último contraste, donde el apóstol Pablo nos habla de que antes estaba velado y ahora es descubierto. Dice el 12: así que teniendo tal esperanza usamos de mucha franqueza, y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido. Pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por tanto, todos nosotros, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. La Biblia es básicamente un libro de cuadros, debido a que usa símbolos, símiles, metáforas y otras figuras literarias para presentar el mensaje. Entonces, como la Biblia nos permite aprender por medio de este modelo de enseñanza, es para que nosotros crezcamos, hermano, y no nos confundamos, ni tampoco vamos a literalizar todo lo que se está diciendo, porque debemos entender en el contexto en que fue escrito. Y si hay una metáfora, lo que dice está en ese sentido metafórico. O si es un símil o un símbolo, una alegoría, en fin, debemos respetar ese estilo literario y en ese orden de ideas dar la interpretación correspondiente. En este párrafo, el apóstol Pablo usa la experiencia de Moisés y su velo para ilustrar la gloriosa libertad de la vida cristiana bajo la gracia. Él está trayendo algo del Antiguo Testamento, un aspecto físico, para dar una ilustración de carácter espiritual. Pablo vio en la experiencia de Moisés un significado espiritual mucho más profundo que lo que usted y yo hubiéramos visto al leer Éxodo capítulo 34, versículos 29 al 35, que dice: y aconteció que descendiendo Moisés del monte Sinaí con las 2 tablas del testimonio en su mano, al descender del monte no sabía Moisés que la piel de su rostro resplandecía, después que hubo hablado con Dios. Y Aarón y todos los hijos de Israel miraron a Moisés, y he aquí la piel de su rostro era resplandeciente, y tuvieron miedo de acercarse a él. Entonces Moisés los llamó, y Aarón y todos los príncipes de la congregación volvieron a él, y Moisés les habló. Después se acercaron todos los hijos de Israel, a los cuales mandó todo lo que Jehová le había dicho en el monte Sinaí. Y cuando acabó Moisés de hablar con ellos, puso un velo sobre su rostro. Cuando venía Moisés delante de Jehová para hablar con él, se quitaba el velo hasta que salía, y saliendo decía a los hijos de Israel lo que le era mandado. Y al mirar los hijos de Israel el rostro de Moisés, veían que la piel de su rostro era resplandeciente, y volvía Moisés a poner el velo sobre su rostro hasta que entraba a hablar con Dios.
Vamos a hablar primero en el versículo 12 y 13 del evento histórico. Cuando eres parte de un ministerio de gloria creciente, puedes tener intrepidez en lo que dices. Y Pablo no ocultaba esa intrepidez. Es decir, Moisés, al contrario de Pablo no tenía nada que ocultar. Cuando Moisés descendió después de haber estado en comunión con Dios, su rostro brillaba reflejando la gloria de Dios. Cuando le hablaba a la gente, ellos podían ver la gloria de Dios en su rostro y quedaban impresionados por eso. Pero Moisés sabía que la gloria de Dios se desvanecería. Así que cuando terminaba de hablarle a la gente, se ponía su velo. Eso era para evitar que la gente viera que la gloria había desaparecido. Después de que hablaba, entonces imagínense la escena. Habla Moisés con Dios, sale y su rostro resplandece. Él no sabía, la gente lo ve. Aarón y los principales le dicen, hey hermano, usted su rostro le está resplandeciendo. Entonces él dice, ¿cómo así? Venga a ver, llame a la gente. Sí, vea, Dios les manda a decir esto. Pero al rato él se ponía el velo, entonces la gente ya no lo veía a él, pero se imaginaba que todavía estaba resplandeciendo. O sea, es como un líder que no quiere que se den cuenta que está perdiendo su gloria. Eso era más o menos lo que estaba diciendo Moisés, o lo que estaba haciendo o reflejando con sus actos. La palabra que se traduce fin en el versículo 13 que acabamos de leer, no fijaran en la vista en el fin de aquello que había de ser abolido, tiene dos significados. Cuando se habla del fin, se habla o del propósito o de la terminación. Entonces el velo evitaba que la gente viera la terminación de la gloria conforme se iba desvaneciendo. No era que Moisés todo el tiempo era resplandeciente. No, él recibía la palabra de Dios y hablaba y era el resplandor. Pero él se ponía un velo porque la gloria de ese resplandor se iba desvaneciendo. El velo también evitaba que comprendieran el propósito detrás de la gloria pasajera. La ley acababa de ser instituida, Moisés acababa de bajar, calientica estaban las tablas de la ley, la gente no estaba lista para que se les dijera que ese glorioso sistema era solamente temporal. Entonces, lo que Moisés estaba tratando de hacer que la gente se imaginara o entendiera es que por ahora no se dieran cuenta de que eso se iba a terminar, sino que él les daba la idea de que eso duraría más de lo que realmente duraba. Entonces era como una manera de ayudarle al pueblo a que fueran asimilando que todo eso era temporal. La verdad de que el pacto, de que la ley era una preparación para algo más grande, todavía no se les había dado a conocer. O sea, ellos como judíos, y como lee el texto en el versículo 14, para ellos aún hoy cuando lo leen siguen pensando que eso es lo más glorioso. Y en ese momento ellos no estaban listos para decir, o sea que esto tan glorioso y esto se va a acabar y va a venir algo que es permanente. Dios sí lo dijo y se lo dijo después por medio de los profetas, pero en el momento ellos tenían que creer eso, y era la forma en que Moisés les estaba enseñando, y porque de todas formas ellos no entendían ni sabían qué era lo que estaba pasando. Ahora, ya vimos entonces que el evento histórico, y te hablemos acerca de la aplicación nacional, versículos 14 al 17. Pablo tenía un amor especial por Israel y un peso en el corazón por ver
a su pueblo salvo, como dice Romanos 9, el 1 al 3. Verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. Ahora, ¿por qué rechazaba el pueblo judío a su Mesías, a su Cristo? Como misionero a los gentiles, misionero del Evangelio a los gentiles, Pablo veía a muchos gentiles que ponían su confianza en el Señor. Y como estamos leyendo Romanos, Corintios, Filipenses, Gálatas. Y los judíos, sus propios hermanos de sangre, su propio pueblo, estaban rechazando la verdad y perseguían a Pablo y perseguían a la iglesia. O sea, para él era un dolor inmenso, y él inclusive, como leemos en el Romanos, dice, ¿qué pudiera yo hacer? O sea, ojalá pudiera yo hacer esto, pero yo no puedo, porque es que realmente esto no depende de mí, como está en el texto de Romanos 9. O sea, él lo aclara, pues, para que nosotros no nos imaginemos de que el apóstol Pablo quería irse para el infierno, pues ni riesgos, hombre, sino que era una forma de hablar, una forma de expresarse y decir que estaba dispuesto a llevar todas las últimas consecuencias con tal de que el pueblo judío, su pueblo, pudieran conocer el mensaje de salvación y que ellos también pusieran su confianza en Cristo como lo hacían los gentiles. ¿Cuál era la razón? Porque el pueblo judío rechazara al Mesías que le había sido enviado. No importa si ellos siguen esperando el Mesías, un Mesías nunca va a llegar porque ya llegó. O sea, sabemos que vendrá un tiempo en el que habrá el engañador, el hombre de pecado, demás, pero el Mesías enviado por el Padre ya fue enviado y ellos lo rechazaron. Ellos rechazaron a Jesucristo. Y la razón, lo dice el texto, es porque había un velo espiritual sobre sus entendimientos y sus corazones. Eso es lo que ocurría. Por eso el apóstol Pablo sigue hablando en el capítulo 4, que lo veremos más adelante, sobre cómo para quitar ese velo, lo único que lo hace quitar es el Evangelio del Señor Jesucristo. Ahora, yo no imagino cómo hay personas que solo se quedan en oración y haciendo buenas cositas por las personas y mandando videos y mandando frases por WhatsApp y todo. Pues si así fuera, Dios lo habría dicho, pero Dios dice que la gente se va a salvar es por la locura de la predicación. Usted y yo tenemos que comunicar, que proclamar el Evangelio a las personas para que sean salvos. De hecho, Pablo, arriesgando su propia vida muchas veces, fue azotado, apedreado, dado por muerto, apaleado, encarcelado. Él sufrió todo eso porque eran sacándolo y él volviendo a entrar, porque él decía, es que esta gente no se va a salvar de otra manera. A esta gente no la vamos a salvar es mandándole mensajitos de WhatsApp o de Facebook o poniendo en el perfil que yo soy muy cristiano, amo a Dios y que tal cosa y sonríe y Dios te ama y mandándole frases y versículos. Lo que menos quiere la gente es eso. Usted tiene que ir como una carta viva de Cristo y predicar el Evangelio a aquellos que no conocen a Cristo. El apóstol Pablo sabía que sus ojos espirituales, su entendimiento, su corazón estaba velado, estaba cegado. Sus ojos espirituales estaban cegados, de modo que cuando leían la escritura del Antiguo Testamento, no veían la verdad respecto a Cristo, no la veían. O sea, ellos sí la leían y ellos conocían mucho. Por eso el apóstol Pablo dice, es que la letra mata, pero el espíritu vivifica. O sea, usted puede quedar toda la vida leyendo y como usted lo ha visto en los videos, esa gente se mece y memorizan y hacen unos ritos y unos sonidos y se van al muro y ponen un papelito. Hay cristianos que yo no sé cómo hacen. Y le preguntan a uno, es que en serio, pues que uno le da más tristeza todavía. Pastor,
Y si yo llevo un papelito con una petición al muro de las lamentaciones, ves que yo tengo una familiar que se fue para Israel y tenía una pariente enferma o un hijo en la cárcel o un hijo en las drogas o tal cosa, y se fue para Israel y en el muro de las lamentaciones me metió una peticioncita. ¿Será que sí, pastor? Es el velo en su corazón y en su entendimiento. Necesita a Cristo. Para que Él le quite el velo. Él es el único. El único, de verdad. Porque es que usted leer la Escritura y seguir en la tradición del Antiguo Pacto es porque no puede ver la verdad del Antiguo Pacto acerca de Cristo. Mire, aun cuando las Escrituras se leen sistemáticamente en las sinagogas, el pueblo judío no capta el mensaje ni lo ha captado aún. Ellos no captaban el mensaje espiritual acerca de Cristo que Dios les había dejado. Ellos iban y leían y ellos leían en orden y de forma muy organizada y memorizaban y todo, pero no podían ver el mensaje que Dios les había dado. Estaban cegados por su propia religión. Eso ocurre igual hoy en día. Cuando yo escucho la encíclica, la última que pudimos publicar en el grupo de WhatsApp de la iglesia, de este señor Francis, cómo él promueve todas las acciones pecaminosas, abominables, reprobadas por Dios, y él las promueve como máximo líder mundial de la religión popular. Siguen velados y la gente de la religión popular dice, no, ¿qué importa? Es que lo importante es ir adaptando la iglesia a los tiempos modernos, es adaptar la Biblia a los tiempos modernos. Pues ¿cómo? Si la Biblia hubiera que adaptarla a esos tiempos, entonces yo diría que la palabra de Dios es falible, está equivocada. Y que entonces lo que Dios ha dicho acerca de su palabra, que es viva, que es eficaz, que primero primero acabaría todo antes de que una tilde, una jota de la palabra de Dios se dejara de tener en cuenta o pasara. Entonces todo eso está equivocado. O sea, Dios, su palabra no es eterna, su evangelio no es eterno. Y lo que Él ha dicho, entonces podría cambiar. Imagina un Dios que cambie de hoy a mañana, o así sean los siglos. Pues, no. Esto es lo que hemos ido encontrando. Ellos estaban cegados por su religión, igual hoy. Las religiones del mundo, todas las religiones del mundo están cegados. No pueden ver por medio de las formas en que Dios se ha revelado, ni por la creación, no pueden ver en la Biblia, no pueden ver en Jesucristo, no pueden ver la revelación de Él mismo. Dios se ha revelado y no lo pueden ver. Ahora, los religiosos de cualquier época igual están cegados. La pregunta es, ¿hay alguna esperanza para los perdidos de Israel? Sí la hay, claro que la hay. 2 Corintios 3:16 dice, pero cuando se conviertan al Señor, al confiar en Jesucristo, el velo se quitará. O sea que sí hay esperanza. Entonces, ¿sí ve por qué de nada sirve que usted y yo nos metamos a una fundación de darle plata a los israelitas, que porque nosotros somos unidos contra el pueblo, contra los enemigos de Israel y a favor de Israel, y compramos estrellas y compramos kipá y túnicas, bufandas, toda la liturgia que ellos manejan, todos esos recordatorios, souvenirs, y así apoyamos al pueblo de Israel? Le voy a decir, si eso fuera así, Pablo hubiera dicho que él iba a hacer todo eso para el pueblo de Israel, para el pueblo, para su pueblo. Pero él dijo que lo que iba a hacer era predicarles el evangelio, porque él estaba seguro que cuando se convirtieran al Señor, al poner la confianza en Jesucristo, ellos podrían ver en las Escrituras a su Mesías, a su Cristo, pero no antes. Debe ser una alegría bautizar a personas judías que han confiado en Jesucristo. Debe ser sorprendente cómo su entendimiento se abre a las Escrituras después de haber nacido de nuevo, porque son personas muy religiosas, muy aferradas
al Antiguo Testamento, a la ley moral, civil, ceremonial. Un hombre dijo una vez, es como escamas que cayeran de los ojos. Uno se pregunta por qué no todo el mundo ve lo que uno ve. Eso es cierto. Yo diría que es una excelente explicación de lo que ocurre cuando el velo es quitado. Cuando la persona puede ver lo que Dios quiere que veamos en su palabra. El mundo dice, no, esto es una locura, esto es un escándalo. Y los judíos dicen, esto es un tropezadero, ¿qué es esto? Cuando dice Dios, es que es la sabiduría suya que nosotros, los insensatos, lo necio, lo vil del mundo, Dios escogió para mostrarnos su sabiduría, que es en Cristo. Su sabiduría es una persona, es Cristo. O sea, yo miro la vida y obra, la muerte, la resurrección y la exaltación de Cristo, y yo digo, gloria a Dios, y yo digo, esa es la sabiduría de Dios. Pero el mundo dice, no, eso no puede ser la sabiduría de Dios, eso es una locura. Otro diría, eso es un escándalo, y otro, eso es un tropezadero, dice 1 Corintios. El velo es quitado por el Espíritu Santo de Dios, y entonces tanto los judíos como los religiosos modernos es quitado el velo que tenían y reciben la visión espiritual. Pueden ver a Dios. Entonces usted, yo sé que ha hablado con muchas personas a las que usted ha querido presentar el mensaje del Evangelio, y usted los ama, y usted les hablan de Jesús, y usted le da testimonio con su vida, y usted se sienta con él, le dedica tiempo, y esa persona solo ve lo de afuera, solo ve el follaje, no le puede ver lo que usted cree, lo que usted tiene en su corazón. Solo se lo imagina, y entonces de pronto la persona trata de vivir de la misma manera en que usted vive, se esfuerza, hace las mismas cosas, pero al cabo de un tiempo dice, no, eso no funciona para mí. ¿Cómo hace usted para vivir así? ¿Cómo es posible que usted viva para un solo hombre? ¿Cómo es posible que usted ame a una sola mujer? ¿Cómo es posible que usted entregue toda su vida a Jesucristo? ¿Cómo es posible que usted un día como hoy se vaya a reunir con personas a hablar de religión? ¿Cómo es posible que usted en una fiesta de estas, en lugar de ponerse a bailar, a parrandear y todo eso, se pone a tomar fresco y hablarle a la gente es que el evangelio de ese Jesús en el que usted ha creído? ¿Cómo pasa eso? No, yo no soy capaz con eso. ¿Sabe qué? Yo por eso no voy a esa religión, o por eso no sigo en eso, porque es que eso no es para mí. Yo más bien sigo con tal religión que me permite hablar como de lo mismo suyo, pero yo sigo con mi vida, sigo teniendo muchos maridos, muchas mujeres, sigo en el alcoholismo o en las drogas, sigo en la fornicación, en el adulterio, haciendo de todo, diciendo palabras vulgares, porque es que esta religión sí me lo permite. ¿Y sabe por qué ocurre? Porque todavía tienen el velo, no pueden ver al Mesías. Es que cuando Cristo te salva completamente. Él no te va a medio salvar, Él no te va a hacer un enjuague, Él no te va a hacer una mejora. No, Él te va a dar nueva vida. Porque estás muerto en delitos y pecados. Necesitas a Cristo Jesús. Ningún pecador, ni judío, ni gentil puede venir a Cristo por fuera del ministerio del Espíritu Santo de Dios. Nadie. Vea, es que la persona puede esforzarse, echarse lo que sea, hacer el rito que sea, el rito evangélico que sea. Hay personas que dicen, no, es que yo me bautizo y ahí sí. Es que yo empiezo a tomar la cena y ahí sí. Yo empiezo a hacer tal cosa y ahí sí. No, es que usted puede hacer lo que sea. Pero si no es por el Espíritu Santo de Dios, usted no puede venir a Cristo. No puede. Es una obra del Espíritu Santo de Dios. Cuando Él, estando usted muerto en delitos y pecados, muerto espiritualmente, Él le da vida. Y le da vida y le quita el corazón de piedra y le pone un corazón de carne. Le da un espíritu nuevo. Y el Espíritu Santo ya iba a morar en su corazón. Hace tabernáculo en su vida. Y después de eso, cambia todos sus afectos para que usted pueda obedecer los estatutos, amar los estatutos de Dios. Usted ya va a ver la palabra de Dios como algo amable, algo obedecible, pero antes algo aborrecible, algo que usted menospreciaba. Usted decía, no, pero ¿qué es esta religiosidad? Una Biblia. La gente
Aún los que tienen el velo siguen teniendo Biblia, pero eso no los va a volver un cristiano, no los va a volver un discípulo de Cristo. Tienen Biblia, pero la usan más como un talismán. Una persona me pidió una Biblia porque veía que su vida era un desastre. No, tráeme una Biblia. Esta vida mía es un desorden. No, ¿qué es esto? ¿Qué tal cosa? ¿Qué tantos problemas, enfermedades, sufrimiento? Ve a fulano, o sea, sus familiares también estaban sufriendo mucho. Y dijo, no, tráeme una Biblia. Y creía que necesitaba la Biblia. A los días te regaló la Biblia. Porque se dio cuenta que es que eso no es un talismán, eso no es un amuleto para la buena suerte. La Biblia es un libro, contiene la palabra de Dios. Pero esa palabra de Dios sin el Espíritu Santo, para que haga que esa palabra obre en mí, no es más que un libro. Porque sí contiene la voluntad de Dios para mi vida. Y revela al Dios de las Escrituras en su carácter y en sus atributos. Pero necesito al Espíritu Santo. Necesito tener vida para que esa palabra haga algo en mí. Mire lo que dice el versículo 17, porque el Señor es el Espíritu. Esta afirmación es una declaración fuerte de la deidad del Espíritu Santo. Dice, Él es Dios. Él es Dios. Contrario a lo que enseñan los arrianos, los ruselistas, o llamados más modernamente los testigos de Jehová, que dicen que el Espíritu Santo es una fuerza. Y ellos hablan bonito. Usan un lenguaje que es muy sugestivo y engañador. Pero es que la Biblia dice, en 2 Tesalonicenses 1:11, dice que Dios le ha dado un poder engañador a estos falsos maestros para que los que no quieren creerle a la palabra de Dios crean esas palabras endulzantes, pero niegan al Espíritu Santo de Dios como Dios y a Jesucristo como Dios o como el eterno Dios, Hijo de Dios. Lo niegan, ellos enseñan otras cosas aterradoras. Ahora, esta afirmación de que el Espíritu Santo es Dios es una expresión muy fuerte para decirnos, por eso Él tiene el poder para hacerte de Cristo, porque es Dios. Los judaizantes que habían invadido la iglesia en Corinto dependían de la ley para cambiar la vida de las personas. O sea, usaban la ley y los metían en unos formatos tan estrictos que aparentemente usted veía, no, esta persona cambió. Pero realmente era el formato de la ley, del hacer, del no hacer, del dejar de hacer, del volver a hacer. Todo ese tipo de acciones que es el de la ley, es el que dicen que usan para transformar la vida de las personas. Pero solo el Espíritu Santo de Dios puede producir una transformación espiritual verdadera, genuina, auténtica, que permanece. La perseverancia de los santos en el cuerpo de Cristo es una obra del Espíritu Santo de Dios, no es una obra de la ley. Usted no puede permanecer por las obras de la ley. La ley solo puede traer esclavitud, pero el Espíritu Santo nos trae a una vida de libertad, hermanos, donde usted hace lo que debe por obediencia amorosa, sumisión amorosa de su voluntad a la voluntad de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. Romanos 8:15. Hoy Israel como nación está ciega espiritualmente. Pero eso no quiere decir que los judíos como individuos no puedan ser salvos. La iglesia necesita volver a tener la misma pasión por el pueblo de Israel que tuvo originalmente. O sea, como era la iglesia, lea el libro de los Hechos, hermano, le animo. La iglesia tenía una pasión por llevar el mensaje del evangelio a todos los judíos. Somos deudores de ellos, debido a que todas las bendiciones espirituales, todo lo que hemos recibido, vinieron a través de Israel. Como dice Juan 4:22 en palabras del Señor Jesús. La salvación viene de los judíos. Entonces la única manera de pagar esa deuda, pagar entre comillas, es hablarles del evangelio, orar para que sean salvos, como dice Romanos 10:1.
No es comprándoles estrellitas, kipás, bufanditas, irse de viaje a Israel, saludar el muro de los lamentos y todas esas cosas. No es eso, hermano, no es eso. Es hablarles del Evangelio y orar para que sean salvos, hermano. Sé que es difícil hablarle del Evangelio judío en este momento, pues de hecho yo no conozco, conocí uno hace muchísimos años, pero para la edad que tenía cuando lo conocí, yo creo que ese señor ya debía haber fallecido. Pero en general no conocemos muchos judíos, pero sí puedo orar por ellos, todos los días, para que sean salvos, para que Dios haga resplandecer la gloria del Evangelio de Jesucristo en sus corazones. No nos debemos volver semijudíos, poniéndonos símbolos de la nación de Israel en el cuerpo, en la casa, o practicando rituales del antiguo pacto. No es volvernos así, hermano. No es entonces pintar la casa y poner una bandera de Israel en la parte de afuera, o ya que vamos a predicar nos ponemos la kipá y todo eso. No, eso no, hermano. No, de eso no se trata. Recuerde que la ley puede traer esclavitud, pero solo el Espíritu Santo trae libertad. La aplicación personal, versículo 18. Por tanto, todos nosotros, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Este versículo es el punto culminante del capítulo y presenta una verdad tan emocionante que me pregunto por qué tantos creyentes, tantos cristianos la han pasado por alto o la han ignorado. Usted y yo podemos ser partícipes de la imagen de Jesucristo e ir de gloria en gloria por medio del ministerio del Espíritu Santo de Dios. O sea, o lo ignoran o la pasan por alto, para que no vivan esta transformación de gloria en gloria. Por eso digo, hay muchas personas que quieren copiar su vida. Algunos simplemente nacieron en una familia, entonces alguien se volvió evangélico y volvió a todo el mundo evangélico, pero realmente no los volvió cristianos, discípulos de Jesucristo, sino que los volvió participantes de una religión evangélica. Les dijo, todo lo que han aprendido es un error, lo que yo tengo es lo correcto, síganme a mí. Entonces las personas lo siguieron a él, pero realmente no fueron cristianos porque sus vidas no reflejan la luz de Cristo, no reflejan el Evangelio de Cristo. Sus vidas son un insulto constante, una abominación, una ofensa constante al Evangelio de Cristo. Por eso dirán muchas cosas, pero realmente cristianos probablemente no sean. Siguen la religión de otros. Aquí el versículo nos está diciendo, hombre, hay cristianos que en verdad o desconocen o pasan por alto, lo que sea, esta verdad de ser partícipes de la imagen de Jesucristo. Bajo el antiguo pacto, Moisés ascendió al monte y tuvo comunión con Dios. Pero bajo el nuevo pacto, todos los creyentes ya no tienen que ir a un monte para tener comunión con Dios. Todos los creyentes tienen el privilegio de tener comunión con Dios. Por eso tenga mucho cuidado, porque hay pastores, predicadores, y ya con los otros títulos que se autodenominan, mucha de esta gente, dicen que usted tiene que ir a ciertos eventos para poder tener el toque, para poder tener el tal cosa, para sentir yo no sé qué. O sea, es una manipulación y un engaño para decirle a usted que solo en ciertos lugares o haciendo ciertos rituales usted puede tener comunión con Dios. Eso no es bíblico. La Biblia dice que si usted ha nacido de nuevo, si usted es regenerado, si usted ha puesto su confianza en Jesús para salvación, usted tiene comunión con Dios siempre, permanentemente. Porque puede tener el privilegio constantemente de ir de gloria en gloria por medio del ministerio del Espíritu Santo. Por medio de Jesucristo podemos entrar al mismo lugar santísimo, como dice Hebreos capítulo 10, versículos 19 y 20.
Hermano, usted ya es hijo de Dios. Usted está en la presencia de Dios. No tiene que ir a ningún lugar, desplazarse a ningún lugar, ni hacer ninguna oración para que Dios venga. O usted no tiene que hacer ningún ritual para que Dios entonces entre en su habitación y estando en la habitación, porque es que hay gente que le gusta usar un lenguaje y unas palabras todas rebuscadas y las acentúan y le ponen el tonito y la musiquita, el trin, trin, el fondo musical y todas esas cosas y las lucecitas y demás para hacerlo a usted impresionar, pero realmente usted ha nacido de nuevo, usted ha puesto su confianza en Cristo Jesús. Dios dice, usted vive en la presencia de Dios siempre. De hecho, usted es un hijo de Dios y puede disfrutar del privilegio de estar en comunión con Dios siempre. Hable con Él, ore al Señor, lea la palabra, disfrute la presencia de Dios. No tiene que sentir nada, ni las cosquillitas, ni el vientecito, ni que le hagan así en la cabeza, ni los calambrecitos, ni nada de esas cosas. Tenga mucho cuidado con ese tipo de personas que enseña eso. Dije, no, ¿qué importa? Yo sé que el pastor no está de acuerdo en eso, pero yo lo he vivido. Él tal vez no lo haya vivido, pero yo sí, y de mala sé. Por eso yo a esa iglesia no volví, porque en esa iglesia no sienten cosquillitas, fríitos, escalofríos y todas esas cosas. No, hermano, yo voy a la palabra de Dios. Diga, muéstrame en la Biblia. Muéstrame en la Biblia. ¿No está en la Biblia? Entonces yo no lo creo. No creo, hermano, porque entonces si no es bíblico, yo no voy a creer las cosas que usted por su gestión, pues, las vive. No, eso es algo muy subjetivo, hermano. No. Vamos a la palabra de Dios. Entonces, huya de ese tipo de personas, huya de ese tipo de conversaciones. Vaya a las Sagradas Escrituras. Usted es un hijo de Dios. Y porque es que ese tipo de personas que hablan de los escalofríos, los vientecitos, las lucecitas y un montón de sombritas y todas las cosas, normalmente lo que están buscando es presentarse ante usted como unos espirituales superiores. Porque usted, pobrecito, yo no sé usted qué le faltará o qué no habrá hecho para que no reciba lo que yo he recibido. Porque yo me levanto a las 4 de la mañana antes del primer rayo del sol, antes de que resplandezca la luz de la aurora, para que tal cosa. Y dicen un montón de frases rebuscadas. Hermano, en la Biblia no dice, la Biblia dice ore, pero la Biblia no dice ore a las 4, ore a las 4:30, ore a las 5, no, ore. Disfrute el privilegio de que usted puede hablar ya mismo y decir, Padre, y Él escucha su oración. Eso es comunión. El Dios eterno, todopoderoso, oye su oración, es su Padre. Eso sí lo tengo yo seguro. Claro. Pero yo no necesito un horario especial. Ni que yo tenga una petición. Imagínense, yo tengo una petición, voy en el bus y tengo una petición en mi corazón, algo está pasando, entonces, y no tengo cómo arrodillarme, no tengo cómo meterme en el cuarto secreto de la intimidad. No tengo cómo, estoy parado, cogido el bus, aquí hay una señora, aquí hay otro, un señor, estoy aquí, o en el metro. ¿Qué puedo hacer? Oré ahí. ¿Será que Dios entonces dice, no, yo no te voy a escuchar? No, es que yo no, tumulto no me meto. ¿Será que se pasa eso? ¿Qué? Es que recuerda, hermano, es esa falta de entendimiento. Dios te contiene. Dios te sostiene. Dios te permea. Él no solo te contiene y te sostiene. Él llena toda tu vida, hermano. Él está con vos, a tu lado y en vos. Entonces, entender la inmanencia de Dios. Hermano, es que por eso, o al menos que tenga el velo, pues. No está hablando de un velo, pues un trapo, no, está hablando espiritualmente hablando. El espejo es un símbolo de la palabra de Dios, como dice Santiago 1, 22 al 25, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos, lo que venimos diciendo. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Conforme miramos la palabra de Dios, vemos al Hijo de Dios, el Espíritu Santo nos transforma a la misma imagen de Dios. Es importante, hermano, que, como dice el texto, que no le escondamos nada. Obviamente, debemos ser
abiertos, sinceros, no usar velo. Ahora, es un asunto del corazón. No es, a ver, ¿por qué lo digo? Porque usted a Dios no le puede ocultar nada. La Biblia lo dice. Todos mis pensamientos están expuestos ante el conocimiento de Dios. Mis intenciones están expuestas al conocimiento de Dios. Pero puedo tener la intención de ocultarle a Dios algo. Entonces, ahí, hermano, hay pecado. Y ahí no hay bendición, hermano. Yo tengo que ser abierto y sincero y no usar ningún velo. Señor, aquí vengo y esto soy. Esto tengo. Lo pongo en sus pies. Usted ya lo sabe. Solamente vengo a ponerme de acuerdo con usted en lo que usted dice acerca de mí. La palabra que se traduce aquí por transformados es la misma que se traduce, se transfiguró en los relatos de la transfiguración del Señor en Marcos 9 y Mateo 17. Y describe un cambio externo que proviene desde adentro. Eso fue realmente lo que ocurrió con el Señor Jesús. Es la palabra que nosotros usamos en el español para metamorfosis. Es una transliteración de la palabra griega. Ahora, metamorfosis describe el proceso de que cambia el insecto de larva crisálida y luego a un insecto maduro. El cambio viene desde adentro y se refleja después afuera. Moisés reflejaba la gloria de Dios, pero usted y yo podemos irradiar la gloria de Dios. Cuando meditamos en la palabra de Dios y vemos en ella al Hijo de Dios, entonces el Espíritu de Dios nos transforma. Llegamos a ser más y más conforme a la imagen del Señor Jesucristo en la medida que crecemos de gloria en gloria. Cada vez. Entonces usted va a ver la madurez del cristiano que se refleja en que cada día es más semejante a Jesucristo en su hablar, en la forma en que expresa los pensamientos, en la forma en que se relaciona, con quienes se relaciona, en lo que hace, en lo que son sus prioridades. Eso es el reflejo de que está siendo transformado de gloria en gloria, como en un espejo, a la imagen del Señor. Entonces la gloria de la ley se desvaneció, pero la gloria de la gracia de Dios continúa creciendo en nuestras vidas. Entonces lo que era temporal y que ya dejó de ser, ahora es permanente, y donde haya un cristiano genuino, fiel y verdadero, va a reflejar a Cristo Jesús. No va a reflejar una religión. No va a expresar una religión. Va a dejar ver a Cristo en sus motivaciones, en sus intenciones, en sus pensamientos, en sus palabras, en sus acciones. Y como lo hemos dicho tantas veces, hasta en las relaciones que maneja. Porque es que es imposible para mí pensar que hay un cristiano maduro, genuino, auténtico, cuyo mejor amigo sea alguien que no ha nacido de nuevo, alguien que sea un pagano, un filisteo incircunciso, alguien que aborrece a Dios y que obviamente le odia a usted. Y usted dice, no, es que mi mejor amigo o mi mejor amiga es alguien del mundo. Y yo digo, pero ¿cómo funciona? Si Jesucristo dice en su palabra que esas personas odian al Padre, odian al Hijo y al Espíritu Santo, y odian a la iglesia, a los discípulos de Jesucristo, entonces ¿cómo que es tu mejor amigo? Pues no entiendo. Por eso digo y repito lo que dice el texto. El Espíritu Santo nos va transformando por medio de la palabra de Dios. Usa la palabra de Dios para transformarnos todos los días de gloria en gloria. Entonces, usted no puede ser cada día más amigo del mundo, sino cada día más lejos del mundo. Y sus amistades tienen que ser más cada vez personas que amen a Dios, que amen a Jesucristo,
que estén dispuestos también junto con usted a dar la vida por Cristo Jesús, a ser rechazados, a ser odiados, a ser despreciados. Y es normal porque es que usted se encontró con personas que aman a Jesucristo y hablan el mismo lenguaje. Y cuando hablan de lo que piensan, hablan de lo mismo. Y cuando quieren adorar a Dios, no es ninguna carga para los dos. ¡Qué bueno! Vamos a orar junto a Dios. Y vamos a leer la Biblia. ¡Ah, amén! Gloria a Dios, vamos a leer la Biblia. Pero cuando usted está andando con una persona que no ama a Cristo, pues obviamente, ¿qué se va a encontrar? Y es mucho lo que hay que leer. Sí. Y va a orar. Hágale pues, ore usted. Y mientras usted ora, el otro es mirándolo así fijamente. Vamos a ver cuándo irá a acabar. Eso pasa, hermano. El cambio viene desde adentro, hermano. Desde adentro. Es un proceso, hermano, maravilloso. Y no se puede lograr guardando la ley. La gloria de la ley se desvaneció. Pero la gloria de la gracia de Dios continúa creciendo en nuestras vidas. Tenga presente que Pablo estaba contrastando no solo el antiguo pacto con el nuevo, sino también el ministerio del antiguo pacto con el ministerio de la gracia. La meta del ministerio del antiguo pacto es la obediencia de una norma externa, pero esta obediencia externa no puede cambiar el carácter humano. La meta del ministerio del nuevo pacto es la semejanza a Jesucristo. Es muy diferente. Por eso usted puede ver personas en la calle sin Cristo que usted dice, hacen cosas muy similares y de hecho en algunos casos se comportan mejor que muchos cristianos. Pero a diferencia del que ha nacido de nuevo, él está creciendo en semejanza a Jesucristo. Está siendo transformado su carácter. Esta persona, las prioridades se le están organizando y finalmente vivirá con toda su mente, su alma, su corazón, sus fuerzas para Dios. Este otro será una buena persona para el mundo, pero nunca glorificará a Dios, no importa qué haga. Ahora, la ley puede traernos a Cristo, como dice Gálatas 3:24, pero solamente la gracia puede hacernos como Cristo. Los predicadores y maestros legalistas pueden lograr que sus oyentes se conformen a alguna norma, pero jamás pueden transformarlos para que sean como el Hijo de Dios. El medio del ministerio del antiguo pacto es la ley, pero el medio del ministerio del nuevo pacto es el Espíritu Santo de Dios usando la palabra de Dios. Aquí la ley no significa Antiguo Testamento, sino más bien el sistema legal dado por Moisés. El Espíritu Santo obviamente y ciertamente puede usar el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento para revelarnos a Jesucristo. Por eso decimos, no es el Antiguo Testamento. Cuando hablamos de la ley no hablamos exhaustivamente del Antiguo Testamento. Hablamos de todo el sistema legal que dio Moisés. El Espíritu Santo, ¿por qué puede usar el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento para revelarnos a Jesucristo? Es porque el Espíritu Santo escribió la palabra, Él puede enseñárnosla. Aún más, ya que el Espíritu Santo vive en nosotros, Él puede capacitarnos para obedecer de corazón la palabra de Dios. Él nos capacita, hermano. Eso es un milagro. Eso es la verdadera transformación, la verdadera metamorfosis. Es el verdadero cambio que ocurre de adentro hacia afuera. Y eso lo hace el Espíritu Santo, usando su palabra, toda, de Génesis hasta Apocalipsis. Finalmente, hermanos, el resultado del ministerio del Antiguo Pacto es esclavitud. Pero el resultado del Nuevo Pacto es libertad en el Espíritu. El legalismo mantiene a la persona inmadura, gente inmadura que vive por normas, por reglas, como dice Gálatas 4, al 1 al 7. Dios quiere que sus hijos le obedezcan, no debido a un código externo como la ley, sino a causa del carácter interno. Los creyentes no viven bajo la ley, pero
esto no quiere decir que estamos exentos de la ley. El Espíritu de Dios escribe la palabra de Dios en nuestro corazón y obedecemos a nuestro Padre debido a la nueva vida que nos ha dado en nuestro interior. El atractivo del legalismo todavía está presente. Las sectas falsas hacen presa de los creyentes y miembros de las iglesias, como lo hicieron los judaizantes en los días de Pablo. Debemos aprender a reconocer las sectas falsas, a rechazar sus enseñanzas. Pero también hay iglesias que predican el evangelio y que también tienen tendencias legalistas y mantienen a sus miembros en la inmadurez, la culpa y el miedo. Pasan mucha parte de su tiempo tratando con las cosas externas y descuidan el cultivo de la vida interior. Exaltan las normas y denuncian el pecado, pero no magnifican el Señor Jesucristo. Desgraciadamente, en algunas iglesias del Nuevo Testamento tenemos un ministerio del Antiguo Testamento. Pablo ha explicado ahora dos aspectos de su ministerio. Es triunfante en 2 Corintios capítulos 1 y 2 y es glorioso, capítulo 3. Las dos cosas van juntas. Versículo 1 del capítulo 4. Por lo cual, teniendo nosotros este ministerio, según la misericordia que hemos recibido, no desmayados. Cuando el ministerio de la iglesia involucra la gloria de Dios, no podemos darnos por vencidos. Quiero que tú ordenes mi camino.
Oremos al Señor. Amado Padre Celestial, en el nombre de Jesús, gracias. Gracias, Señor, porque por tu Espíritu Santo somos nosotros transformados de gloria en gloria. Pero es mirando en tu palabra, donde el Espíritu Santo nos transforma. Por eso, oh Dios, haz de tu iglesia cristiana Villahermosa una iglesia que ame tu palabra, que guarde tu palabra, que obedezca tu palabra. Porque solamente por ella nosotros seremos transformados libremente para obedecerte, oh Dios, con regocijo y gozo en nuestros corazones. Gracias por la obra que has hecho en esta iglesia tuya. Gracias por cada una de las personas que enseña tu palabra en esta iglesia. Guárdalo siempre, de no imponer sobre los hermanos cargas que ni ellos mismos quieran llegar. Guárdanos a todos nosotros de volver la iglesia cristiana Villahermosa una iglesia del Antiguo Testamento. Que esta iglesia del Nuevo Pacto viva por gracia, viva el Evangelio, viva en el poder del Evangelio, disfrutando, Señor, la nueva vida que tenemos en Cristo Jesús. Libres por el Espíritu Santo, libres para obedecer, libres para someternos con alegría a la obra que haces en cada uno de nosotros. Que tu iglesia, Señor, se humille para que tu nombre sea exaltado. Toda la gloria sea para ti, oh Dios. En el nombre de Jesucristo, gracias. Amén. Hermanos, que el Señor les bendiga. Muchas gracias por acompañarnos. Recuerde que mañana, si Dios lo permite, tenemos la Cena del Señor. Prepare sus implementos en su casa para que en el momento de tener la administración de la Cena del Señor, aunque sea de manera virtual, usted pueda participar en ella, hermano. Que Dios le guarde una feliz noche y que Cristo, nuestro Señor, sea siempre exaltado. Bendiciones. Un hombre demasiado joven para creer en Dios. Demasiado entretenido para pensar en Dios. Demasiado divertido para escuchar a Dios. Demasiado afanado para dedicarse a Dios. Demasiado ocupado para atender a Dios. Demasiado preocupado para esperar en Dios. Demasiado cansado para orar a Dios. Demasiado viejo para convertirse a Dios. Demasiado enfermo para buscar a Dios. Demasiado tarde para confiar en Dios. ¿Será esta tu historia? Yo te recomiendo que no esperes, pues Él te dice que si tú me buscas, me hallarás, mas si me dejares, te desecharé para siempre. Primer libro de Crónicas, capítulo 28, versículo 9. Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Llamadle en tanto está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Isaías 55, versículos 6 y 7.